Presentamos al destacado periodista Abigail Peña en La Hora de Abigail. Muy buenas tardes y bienvenidos a La Hora de Abigail en Teleimpacto 22 de Altiz, 52 de Claro. Cada tarde de lunes a viernes, pues estaremos con ustedes a partir de este momento. Aquí, como es nuestra costumbre, vamos a enfocar los temas nacionales de la política, de la economía, de lo social, del sistema de salud, del sistema educativo, lo que sufren los pobladores de la República Dominicana y aquellas cosas que desde el gobierno central pues se ejecutan en beneficio de la población dominicana. Seremos una persona, como ha sido nuestra costumbre, nuestro comportamiento, que asumimos posiciones, claro, sin faltar a la verdad, a la objetividad, pero sobre todo comprometido con la ética. En un mundo, en un país donde mucha gente va a los medios de comunicación y desde ahí se creen que pueden chantajear, acusar. No es nuestro estilo, no ha sido nuestro comportamiento, nuestra conducta en 45 años que cumpliremos justamente el 15 de octubre en el ejercicio del periodismo en República Dominicana. Qué bueno que estamos aquí en Teleimpacto nuevamente. Ya por allá por los años 90, finales de los 90, estuvimos aquí en Teleimpacto realizando un programa que se llamó Entre Dos. Abigail Peña, nosotros, y el doctor Reinaldo Ferreira Jimeno, que a la sazón hoy es juez, es miembro de la Corte de lo Civil y Comercial del Distrito Nacional. En ese momento estuvimos aquí en Teleimpacto, pero regresamos nuevamente ahora para, desde nuestra óptica, desde nuestra cosmovisión, pues plantear lo que creemos de la situación política local, de la situación geopolítica y de los conflictos que desde grupos poderosos de naciones grandes, pues se ejecutan, se implementan, se desarrollan y que al parecer no están privilegiando lo que debe ser la razón de los humanos, la paz, el sosiego, la tranquilidad, porque sin tranquilidad, sin sosiego y sin paz no hay crecimiento, hay destrucción, hay muertes y lo peor de todo, que donde hay destrucción y hay muertes, viene entonces lo más lamentable, que es que se pone a la población desprotegida a una situación de miseria, de hambre, de muerte. Y nosotros queremos dejar establecido desde hoy que, respetando las leyes que rigen el ejercicio del periodismo, las leyes que la Constitución Dominicana pues contiene y las leyes vigentes, pues seremos respetuosos del derecho ajeno.
Pero vamos a esperar que usted entonces respete nuestra forma de ver, de analizar, de comentar todo lo que acontezca aquí en República Dominicana y mucho más allá de nuestras fronteras. Hoy hay que decir que en nuestra línea gráfica, en nuestro bumper, aparecen las figuras de 4 hombres que hoy por hoy son la garantía, son los garantes del mantenimiento de esta paz, de este proceso que para muchos es de desarrollo que vive la República Dominicana. Todo el mundo sabe que somos de los pocos países en donde tenemos un presidente en función, Luis Abinader, tenemos los expresidentes, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina, que son garantes, porque son referentes vivos que tiene el pueblo dominicano. Pero recientemente, ese referente que se llama Luis Abinader, que es el jefe del Estado, el ejecutivo de la nación, acudió a donde Leonel, a donde Danilo y a donde el presidente Hipólito Mejía, y analizaron un tema esencial, fundamental para el pueblo dominicano, para que nuestro país pueda seguir mostrando al mundo que somos un pueblo libre y soberano, y de que nuestra soberanía nadie puede osar tocarla. ¿Y cuál fue el tema que generó, que provocó, que motivó ese encuentro entre 4 figuras de la dimensión para el país, de 3 presidentes y del mandatario de turno? La situación que vive Haití y que cada día, pues, quiere salirse del curso y afectar todo el cuerpo, todo el estamento de la República Dominicana. El presidente Abinader, desde el 2020 que asumió en agosto 16 el poder, ha estado acudiendo a eventos internacionales, a los organismos internacionales, a los jefes de estados de otras naciones, planteando que la República Dominicana no puede cargar con el peso de la crisis que vive Haití. Y ese tipo de contacto, ese tipo de encuentro, no se registra en ninguna otra nación, de que el jefe, el presidente de turno, acuda, converse, busque la opinión, el parecer de quienes estuvieron antes que él en el ejercicio del poder, de quienes fueron gobernantes. Eso lo hizo Luis Abinader. Y para mí, como ciudadano de este país, creo que no solo lo enaltece a él, lo eleva a él como jefe de Estado, sino que a Leonel Fernández, a Hipólito Mejía y a Danilo Medina también los proyectan
como hombres que sin estar hoy en el ejercicio del poder saben el compromiso que tienen para que en República Dominicana el sosiego, la paz de la familia, del ciudadano, de la empresa, pues no se ponga en juego. Y qué bueno que en medio de las diferencias naturales, normales, por aquello de que Danilo Medina es el líder del PLD, de que Leonel Fernández es el líder de la Fuerza del Pueblo, de que Hipólito Mejía, junto con Luis Abinader, son los líderes del partido de gobierno. Y qué bueno que por separado, posteriormente, en principio, se juntaron los cuatro y entonces intercambiaron. Y ahí se redactó un documento posterior, se recogieron sus ideas y entonces el presidente Luis Abinader pues puso en marcha pues toda una estrategia para lograr que en ese Consejo de Seguridad de la ONU, de las Naciones Unidas, pues tanto China como Rusia, y en este caso se le agregó Pakistán, pues se abstuvieran de votar. Pero los demás, de los 15, entonces votaron. Y por eso la ONU resoluta el que una fuerza más amplia, con más poderes para enfrentar las pandillas en el terreno, pues acuda a Haití. Unos 5.500 hombres con 50 civiles que estarían en la coordinación de las operaciones policiales y militares, pues serían desplazados hacia Haití. Y yo digo que la participación de Hipólito, Danilo y Leonel junto con el presidente Luis Abinader fue clave, fue importante, porque el mundo vio, los gobernantes vieron que en República Dominicana se dejó de lado cualquier tipo de diferencia y los jefes, los que fueron jefes de Estado, se reunieron y viendo el peligro que se cierne sobre nuestro territorio, entonces acordaron lo que debe hacerse en el plano internacional y en el plano local para proteger al pueblo dominicano. Bueno, de verdad que ese ejemplo debe servir para que a partir de ahora siempre esté por encima el interés general de la nación que el particular de un dirigente político o de un ciudadano cualquiera. Yo digo que ese paso dado por Luis Abinader y que logró que fuera aceptado por Leonel, Danilo e Hipólito Mejía, eso al final de la jornada es una señal que se manda, que se emite
para que el ciudadano y la ciudadana entienda que una cosa es el color del partido con el que se simpatiza, con el que se milita, y otra muy distinta cuando el interés de la nación, del pueblo dominicano, la seguridad del ciudadano, de la ciudadana, la estabilidad económica, política y social esté de por medio. Me luce que cualquier contratiempo será mucho más fácil de enfrentar con esa unidad, con esa coincidencia que han estado poniendo de manifiesto con su rúbrica en un documento esos expresidentes y el jefe del Estado. Muchos son los que se hacen ilusiones con esta resolución de la ONU. Una resolución que previamente el presidente Abinader, en su intervención en la 80ª Asamblea de la ONU, pues pidió que se pasara a acciones más concretas para ir desmontando el control de las bandas, de las pandillas en el territorio de Haití. Creo que es un proceso, y ahí coincido con un ciudadano, un político, un ex legislador y ex funcionario, Pelegrín Castillo, que dice que esa formación, que la conformación de ese contingente de 5.500 hombres se lleva un tiempo, que no es de la noche a la mañana, que tendremos a esos pacificadores, a esos que van a desbaratar esos grupos criminales. Eso se lleva tiempo porque ni siquiera está definido de dónde van a salir los recursos para financiar a esos 5.500 hombres que van a Haití. Y si todavía a la misión de Kenia no se le ha entregado todo el dinero que se comprometió desde la ONU, es difícil que podamos ver en el terreno, en el campo, a los soldados y a esta nueva misión de la ONU en el territorio de Haití. Pero el presidente Abinader, con el apoyo, con el respaldo de los expresidentes, dieron un paso. Y el presidente fue quien tramitó las comunicaciones, las correspondencias a los gobiernos. Y el presidente Abinader fue quien hizo uso de la palabra en esta última asamblea de la ONU. ¿Podremos dormir tranquilos los dominicanos y las dominicanas? ¿Dejaremos de ver que la irresponsabilidad de los militares, de los policías y de los funcionarios gubernamentales apostados a todo lo largo y ancho de la frontera sigan
o puedan controlar ese éxodo que día a día se registra, se observa, cómo llegan haitianos y haitianas de todas las edades al territorio dominicano, aun cuando el cefrón está por allá, y que se endurecieron las medidas para que los haitianos y los que lo traían al territorio dominicano, los haitianos fueran devueltos a Haití, y los responsables de esa trata de personas, de ese trasiego de haitianos, si son militares, apresados, sometidos a la justicia, cancelados, y si son civiles, los que lo transportan en un vehículo, entonces estos apresados, sometidos a la justicia y el vehículo incautado. Pero uno ve que ya estamos como si no existiera autoridad en Dajabón, en Pedernales, en Montecristi, en Elías Piña, en Bauruco, en Independencia, en Santiago Rodríguez, porque todos los días, son 80, son 70, son 100, lo agarran después que están aquí en el territorio. ¿Y para qué se gasta el gobierno cientos y cientos de millones de pesos mensuales para sostener al cefrón allá en la frontera desde Montecristi hasta Pedernales? Creo que el ministro de Defensa, el jefe del Ejército Nacional, el jefe de la Armada y el jefe de la Fuerza Aérea Dominicana, igual que el director de la policía, deben poner vigilancia a quienes están desplazados por la frontera, que no están cumpliendo real y efectivamente con las disposiciones que han emanado del presidente de la República, que estableció que aquí había que deportar a todo aquel o aquella que estuviera de manera ilegal en el territorio dominicano, que no pudiese o no pudiera presentar un documento que avalara su presencia, su permanencia en la República Dominicana. Pero parece que quienes están en la frontera por allá, lo que piensan es, me mandaron aquí a Dajabón, me mandaron a Montecristi, me mandaron a Santiago Rodríguez, a Independencia, a Pedernales o a Elías Piña, fue para que yo hiciera mi agosto en cualquier mes del año, consiguiera dinero, sin importar que el haitiano o la haitiana que pasa al territorio dominicano, en estos momentos, no es un ciudadano ni una ciudadana que está demandando la economía, el sector construcción, el sector agrícola, ni ningún sector de la vida nacional. Pero, una vez, cuando yo era muchacho, escuchaba que al guardia o al policía que lo mandaban a la frontera era en desgracia que caía. Pero en los últimos 30 años, un guardia, un policía, un militar que va a la frontera, de allá para acá, viene con muchos recursos y a veces se burlan de los iguales que ellos en la institución con el mismo rango o con un rango superior, porque vienen con mucho dinero. Porque la frontera, no solamente la dominicana con Haití, o la frontera entre Haití y República Dominicana, sino en cualquier otra parte del mundo, entre dos países que hacen frontera por tierra, hay de todo.
Desde el trasiego de droga, el trasiego de personas, el contrabando, hay de todo. Y en el día a día, usted sabe que esa es una constante que uno ve a través de los medios de comunicación. Y si usted quiere ver el relajo que hay en el cumplimiento del deber de esos militares, de esos funcionarios o empleados que tienen que frenar la inmigración haitiana al territorio dominicano, dése una vueltecita desde Mao, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Independencia o allá Pedernales. Pero aquí estamos en la hora de Abigail. Volvemos en breve con la hora de Abigail, con Abigail Peña. La felicitación de Abel condicionó ya el Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Climé. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. Teleimpacto, el canal de la familia dominicana. Unidos como país. Unidos como país. Teleimpacto, el canal de la familia dominicana. Teleimpacto 52. Unidos como país. Unidos como país. Unidos como país. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La hora de Abigail, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. La cantidad de votos que Lo saca actual Trump de ahora. una forma diferente. Gregory Caimares, de 8 a 9 de la noche. La hora con Gregory, de lunes a viernes, por Teleimpacto. Danilo Medina podrá alegar que las visitas sorpresa, 60 o 60 mil millones de dólares. Periodismo objetivo. Bueno, el gobierno, el presidente. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, al final de la tarde, con Manuel Fermín. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, porque esas Geopolítica, con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultado positivo. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de migración, de la verja. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica, por Teleimpacto. Saludos, amigos y amigas. Guerrero de la patria. Descartaron a Duarte, a Sánchez, a Bella, a Luperón. Agudo analista, Marino Vinicio Castillo. La respuesta, domingos, de 12 a 1 de la tarde.
Seguimos aquí en la hora de Abigail, en Teleimpacto, canal 52 de Claro, 22 de Altí. Y en la web usted nos encontrará a través de Teleimpacto. Bueno, hay un tema que está dominando la atención y que provoca, que está generando comentarios que están un poco cargados hacia la figura del presidente de la República, del presidente del Senado, del presidente de la Cámara de Diputados y del presidente del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el tema que ha dominado los comentarios tanto en la televisión, en la radio, como en las redes sociales? Bueno, se evaluó a 3 magistrados, a 3 miembros de la Suprema Corte de Justicia, quienes cumplieron 7 años y el mismo reglamento, la misma ley establece que hay que evaluarlo. Sin embargo, se produjo un empate en el Consejo Nacional de la Magistratura que preside el jefe del Estado, el presidente Luis Abinader, que lo integran el presidente de la Suprema Corte de Justicia, la secretaria de la Suprema Corte de Justicia, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el jefe de la segunda mayoría en el Senado, en este caso Omar Fernández, de la Fuerza del Pueblo, y en la Cámara de Diputados, el jefe de la segunda mayoría, entonces Tobías Crespo, también de la Fuerza del Pueblo. Resulta que cuando se produce un empate en ese estamento, en ese órgano, que es fundamental para escoger a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, a los miembros del Tribunal Superior Electoral, a los miembros del Tribunal Constitucional, entonces, cuando hay un empate, el voto del presidente, en este caso el presidente Abinader, si hubiese sido Leonel Fernández, Danilo Medina o Hipólito Mejía, el voto del presidente de la República, cuando hay un empate en ese estamento, es que decide. Y se están comiendo al presidente. Están comiéndose al presidente del Tribunal Constitucional. En este caso el presidente, porque con su mayoría, con su voto, fue que quedó 5-4. Porque el presidente del Tribunal Constitucional es abogado, ya había estado en la Suprema Corte de Justicia, e incluso una de las vacantes, que son 5, es la de él, la dejada por él. Y al rechazarse en la evaluación a la doctora Pilar Jiménez de Ortiz, al doctor Moisés Ferrer, y a rechazarse al doctor Manuel Jiménez, Manuel Jiménez, sí, es Manuel Jiménez, Jiménez, Pilar Jiménez de Ortiz, Moisés Ferrer y Manuel Alexis Rick. Manuel Alexis Rick. Esos son los 3 magistrados que no pasaron la evaluación. Bueno, por ahí está Finjo, está Participación Ciudadana, están la gente como Francisco Javier, que es precandidato del PLD, cuestionando esa decisión. Leía
la posición del magistrado Jorge Subero Isa, quien ya fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia. Recordar que él se opuso a los 7 años, él entendía que 10 años y ya, que cesaran las funciones de un miembro de ese órgano de la Suprema Corte de Justicia. Se dice que no tiene categoría porque esa evaluación fue hecha por Pacheco, por Ricardo de los Santos, por el presidente de la República. Y yo digo que esa actitud descalificativa es porque ellos quizás no sean juristas, no sean abogados, pero tengo entendido que incluso Alfredo Pacheco estudió Derecho, Ciencia Jurídica en una universidad. Tengo entendido que Ricardo de los Santos es administrador, licenciado en Administración. El presidente Abinader es un economista, que el presidente del Tribunal Constitucional es un jurista, es un abogado. Pero que la conformación del Consejo de la Magistratura no tiene la categoría para evaluar. Eso dicen expertos. ¿Y por qué lo dicen hoy? Y no lo dijeron en el pasado. Porque ¿desde cuándo tenemos Consejo Nacional de la Magistratura? Es la Constitución del 2010, la Constitución del presidente Leonel Fernández, que instituyó ese órgano. Entonces, de verdad que aquí una cosa es con guitarra y otra es con violín. Creo que después que un órgano funciona, lo correcto es dejar que tomen decisiones, y como es una decisión que excluye a magistrados, uno de los cuales, no sé, el caso de la doctora Pilar Jiménez de Ortiz, no sé cuál es el caso del magistrado Manuel Alexis Rick, pero en el caso del magistrado Moisés Ferrer, yo sé que viene de ser un ministerio público, estuvo encargado del área eléctrica, pero se le vincula en términos políticos a la Fuerza del Pueblo. Antes, cuando estaban unidos, era un solo partido, la Fuerza del Pueblo y el PLD, se le vinculaba al PLD. Pero estoy más que convencido que él es uno de esos abogados con funciones en la Suprema Corte de Justicia de lo que responden a Radamés Jiménez, es Procurador General de la República y un hombre que en el organigrama de la Fuerza del Pueblo está el presidente del partido, está el secretario general, Antonio Florián Peñita, Leonel Fernández presidente, y entonces ahí, entre Leonel y Peñita como vicepresidente, que no se sometió al escarceo de las bases, de los militantes de ese partido, está Radamés Jiménez. Entonces a Ferrer, a Moisés, se le vincula a ese equipo del Procurador General de la República. Yo creo que 7 años es mucho. Habrá que dar paso después de ser descartados a nuevos juristas que vayan a la Suprema Corte de Justicia, pero habrá 5 vacantes. Ahí vendrá también lo del Tribunal Superior Electoral, que habrá que coger. En fin, vamos a ver si la oposición
le sigue trazando la agenda al gobierno o si el gobierno logra remenearse. Los teóricos, los ideólogos de la comunicación del gobierno logran despabilarse y entonces rompen con lo que hasta hoy se está viendo, que la oposición traza la agenda. Y eso se ve en el día a día de la gestión del presidente Luis Abinader en los últimos tiempos y ver cómo se zafa de esa trampa comunicacional que le tienen los jefes de la oposición. ¿Quiénes son? Leonel Fernández, Danilo Medina, está Miguel Vargas, que ahora el PRD quiere aparecer ahí, porque los grupos que tuvieron la decisión de presentar candidaturas presidenciales en el 24, como Patria para Todos, con el doctor Fulgencio Severino, como la profesora Teresa, que es del Frente Amplio, o la candidata que llevó Opción Democrática, y otros partidos llevaron candidatos. Esos no se han manifestado, no han estado tratando de imponerle agenda al gobierno, pero sí desde el litoral de la Fuerza del Pueblo y el PLD parece que hay una especie de combinación para que desde el gobierno, el presidente de la República y los funcionarios tengan que estar respondiendo a lo que ellos han planteado. No dude usted que hoy, en la semanal del presidente Luis Abinader, los periodistas que acuden a ese tipo de encuentro, pues las primeras preguntas que le formulen al jefe del Estado esté vinculada, relacionada con el problema que se ha planteado, que se ha creado después del rechazo de la objeción en la evaluación de esos magistrados que querían seguir siendo miembros de la Suprema Corte de Justicia. Y el caso que más resaltan, que más destacan, es el de la doctora Pilar Jiménez de Ortiz, porque ella fue quien sustituyó en la sala de lo civil y comercial al doctor que hoy preside el Tribunal Constitucional. Parece que la gente entendía que el menos indicado para objetar que ella permaneciera en la Suprema Corte de Justicia era ese magistrado. Pero esa es la vida, ese es el entorno institucional, es un derecho que le asiste a un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura votar a favor o votar en contra de alguien que se someta a evaluación para ir como miembro de un órgano o para salir de ese órgano después de haber cumplido el tiempo reglamentario. Nosotros no queremos decir, señalar, afirmar que se procedía o no se procedía con la exclusión, con la desestimación de esos juristas, pero ellos sabrán por qué lo hicieron. Ahora, en el mundo empresarial, en el ámbito político y en los corrillos
de los abogados se habla que ya el presidente del Senado tiene un candidato, que ya el presidente de la Cámara de Diputados tiene otro candidato y que el presidente de la República, Luis Abinader, también tiene otro candidato para ir a la Suprema Corte de Justicia. Se quiere vender como que la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público o del sistema de justicia va a zozobrar. Yo creo que no. Yo creo que la presencia como Procuradora General de la República de Miriam Germán, ahora Jenny Berenice Reynoso, y del propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es un hombre que todo el mundo sabe que del Comité Central del PLD fue llevado a la Suprema Corte de Justicia, y el que está en el Tribunal Constitucional que se quiere vincular o lo quieren vincular al PRM. Todo el mundo sabe que nadie es independiente en República Dominicana, que nadie llega de chepa a una posición, sino que usted tiene que comprometerse con alguien para que a usted lo tomen en cuenta. Y creo que eso es lo que está sucediendo y va a suceder con los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia. 5 que habrán de salir. Lo que yo no quisiera ver es que mañana, sacando a Moisés Ferrer, a la doctora Pilar Jiménez y al doctor Manuel Alexis Rick, aparezcan otros, porque entre los que se están barajando, para ir a la Suprema Corte de Justicia, hay un abogado que por demás fue periodista, muy vinculado al presidente Leonel Fernández, que parece que se ha acercado mucho a quienes tienen el poder en la mano, la capacidad de escoger, de seleccionar a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, y quiere colarse. Aquí hay mucha gente habilidosa. Parece que podrían favorecer a gente con simpatías hacia Leonel Fernández o hacia Danilo Medina, pero no los que estaban, sino otros que le respondan a otros líderes dentro del PLD o de la Fuerza del Pueblo. Yo no soy abogado, yo no manejo ese mundo por dentro, pero sí sé que se barajan nombres, el de ese periodista y abogado, de uno que estuvo en el cuerpo diplomático con Danilo Medina, que anda ahí haciendo mucho movimiento en República Dominicana, y que uno, bueno, solamente dice, o le queda decir, que al que a Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga, porque ese abogado que estuvo por allá, por Europa, como embajador, uno entendía que estaba muy cerca de Danilo Medina y del PLD, y de buenas a primeras parece, como si fuera un militante del partido de gobierno. Por la forma como se mueve, por la forma como se conduce. Pero yo digo, si usted ha hecho tanto dinero, sea leal hasta el momento último de su vida. Pero la lealtad en política es cosa del pasado. Vamos a una pausa y seguimos aquí, en La Hora de Abigail. Volvemos en breve con La Hora de Abigail, con Abigail Peña.
La felicitación de Abel condicionó ya el escenario. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Climé. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. Teleimpacto, el canal de la familia dominicana. Unidos como país. Unidos como país. Teleimpacto, el canal de la familia dominicana. Teleimpacto 52. Unidos como país. Unidos como país. Unidos como país. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La Hora de Abigail, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. Seguimos aquí en la recta final, la parte final de Abigail, de la Hora de Abigail. Ha mejorado el suministro energético. Ha empeorado en el interior del país el suministro de agua potable. INAPA yo no sé si existe o no existe, parece que no. Eso es allante, bulto y movimiento, lo de INAPA. Y miles de familias comprando agua potable o teniendo que transitar, desplazarse a muchos kilómetros para conseguir agua potable. No llega a través de la tubería. Si usted quiere saber de eso, vaya a la provincia de Sánchez Ramírez, al municipio de Fantino, al municipio de La Mata, de Villa La Mata, vaya a Cotuí. Pero no tiene que irse tan lejos. En los barrios en los barrios de Bonao, en los barrios de Asua o en cualquier otro pueblo de la línea noroeste o de la región este del país. Pero parecería que sí tiene tiempo, el que está en INAPA, para andar vendiendo una figura presidencial. Pero desde una posición pública, desde un hombre que maneja nómina, que maneja muchas cosas, es fácil. Mientras que los pobladores de Fantino, por ejemplo, el agua no llega y hay un acueducto desde Rincón que debe darle agua a Jima y a Fantino. Y sin embargo, el agua que debe llegar a Fantino la están desviando para irrigar terrenos arroceros. ¿Y a dónde están las autoridades de INAPA? ¿Dónde están aquellos y aquellas autoridades que deben privilegiar el ser humano? Porque dice que el agua es vida. Y sin agua, vayan por ahí, por Sánchez Ramírez, vayan por Monseñor Noel, vayan a Asua y verán lo difícil que es no tener agua, ni siquiera para bañarse. Nada. Aquí hoy se inició la Hora de Abigail.